quisiera compartir de parte del Señor con ustedes un mensaje especial llamado ¿eres un cristiano de papel o eres un cristiano de poder? Amén, gloria al Señor. ¿Eres un cristiano de papel o eres un cristiano de poder? Y les voy a mostrar con la ayuda del Señor muchos cristianos que fueron de papel. Y cuando hablamos de cristianos de papel, no me refiero a este físico papel que usted puede palpar, que usted puede tocar. Este papel que tal vez usted puede arrugar, que tal vez usted puede botar, que tal vez usted puede rayar. No, no es este papel. Cuando hablamos de cristianos de papel, nos estamos refiriendo a aquellas personas que desarrollan el papel de. Usted ve una novela, usted ve una película y ese actor, esa actriz, él no es ese karateca que usted ve allí, ella no es esa heroína que usted ve. No, ellos están desarrollando, haciendo el papel de. Usted ve esos médicos en las telenovelas con sus batas, con sus implementos, con sus guantes, pero ellos realmente no lo son. Están desarrollando, están ejecutando un papel de médicos. Y aunque no lo son en el momento, esa es su funcionalidad en esa hora, en esa filmación, en esa telenovela, en esa película, están desarrollando ese papel. Lamentablemente dentro del pueblo de Dios existen cristianos de papel. Es decir, personas que desarrollan el papel de cristianos, hacen el papel de cristianos, pero no son cristianos. Y en esta hora quisiéramos hablar sobre esto, porque esta pregunta salta al aire durante toda la enseñanza, y es Dios en este momento el que quiere que usted y yo nos preguntemos en esta hora: ¿somos cristianos de papel? Es decir, desenvolvemos el papel de cristianos, hacemos el papel de que somos, o realmente somos cristianos de poder, que es lo que Dios quiere en este momento, es lo que Dios desea de su iglesia, es lo que Dios anhela de su pueblo. Aleluya, bendito el Señor. Y les voy a hablar de 3 casos puntuales en la palabra del Señor. Esos 3 casos puntuales los encontramos en la palabra, en la Biblia, de cristianos que fueron de papel. Es decir, para que los vieran. Y lo leímos al principio: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Aquí no estamos para que nos vean. Aquí no estamos para que la gente nos observe siendo adoradores. Aquí estamos para ser adoradores. Aleluya. Aquí estamos para ser de bendición a las personas que necesiten de este evangelio, que necesiten de esta palabra. Bendito el Señor. Aquí estamos para adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores es a los que busca el Señor. Bendito sea su nombre. Y vamos a hablar sobre esos 3 casos en la Biblia, y el primero es los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, estos eran cristianos de papel, eran personas, y vamos a mirarlo por la Biblia. Lo encontramos en el Evangelio según Mateo, allí mismo donde estábamos, el capítulo 6. Ahí en el verso 2 sigue hablando el Señor después de lo que leímos al principio. Dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Y el Señor hace esa referencia, como los hipócritas. ¿Y quiénes eran los hipócritas? Eran esos escribas y fariseos. Y ahorita lo miraremos por la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor les dice esto: cuando des limosna, no hagas sonar trompeta.
delante de la gente, en las sinagogas, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Y allí el Señor sigue hablando y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Y vuelve y hace la referencia. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, dice la palabra, y sigue diciendo el Señor, y allí en lo secreto busca a tu maestro, busca a Dios, porque el que ve en lo secreto, aleluya, ese, el único que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Bendito el nombre de Jesús. Entonces nosotros encontramos aquí esta secta de personas que me hablan de todo esto, que me muestra el Señor que hacían esto los hipócritas. Y ellos adoraban hacer esto para ser vistos de los hombres. Daban limosna para que los vieran, ¿sí? Oraban en las calles, levantaban las manos en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Hay gente en la iglesia que hacen el papel de adoradores. La pregunta es, ¿serán adoradores? Aleluya, gloria al Señor. Hay gente en la iglesia que hacen el papel de cristianos, pero no son cristianos. Y esto es muy necesario que en esta hora, aleluya, lo tengamos en cuenta, este llamado, esta reprensión de parte del Señor. Bendito sea su nombre, porque Dios no quiere cristianos de papel. Dios no quiere una iglesia de papel. Dios quiere una iglesia de poder. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que estos, y sigue diciendo allí en el verso 16, el Señor dice: cuando ayunéis, cuando hagas ayuno, no seáis austeros, es decir, no seáis llamativos, no seáis de los que les gusta llamar la atención. Bendito el Señor, no como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, es decir, lo muestran feo, lo muestran pálido, se demuestran delgados, se demuestran que están en condiciones bajas por causa de estar en ayuno, porque ellos, aleluya, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, lava tu rostro, dice la palabra, lava tu rostro, tu cabeza, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. Bendito el nombre del Señor. Sabe, mi hermano, amigo, oh iglesia de Jesús que está viendo en esta hora este mensaje, hay gente, estos escribas y fariseos adoraban hacer esto, adoraban ser vistos de los hombres, y por eso el Señor hace esta aclaración, y por eso el Señor hace este paréntesis allí y les dice: no hagan esto, no hagan estas cosas, porque a los hipócritas les gusta hacerlo. Y les voy a mostrar por la palabra que los hipócritas eran ellos, como dice en el Evangelio según Mateo capítulo 15. Ahí empieza a hablar de por qué, empieza a hablar del por qué los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Eso fue una pregunta que los escribas y fariseos se acercaron a Jesús a decirle: ¿y por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y la Biblia me muestra allí donde el Señor escucha esta pregunta y Él le responde con sabiduría y le dice: aleluya, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por causa de agregar costumbres de los hombres? Porque Dios dice que debes honrar a padre y madre, y el que no honra a padre y madre, que muera irremisiblemente. Bendito el Señor. Mas ustedes han dicho que toda ofrenda
cuenta que todo lo que puedan darle a Dios es lo que puedan ayudar a padre y madre. Ustedes han dicho lo contrario. Ustedes han dicho que cualquiera que diga padre y madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pueda ayudarte, así no los está honrando. El Señor les dice de frente que lo que ellos hacían, aleluya, no era correcto, no era lo que Dios había enseñado. Entonces por eso Él les devuelve la pregunta que ellos le hicieron sobre sus discípulos con otra pregunta que atacaba directamente a lo que ellos hacían. Por eso les termina diciendo en el verso 7 del capítulo 15 de Mateo, les dice hipócritas. Y por eso ahorita leímos que los que hacían esto eran hipócritas. Los que hacían esto de levantar las manos cuando ayunaban, de levantar las manos cuando adoraban, de demudar sus rostros para que los vieran que ayunaban. Hay gente que va a las iglesias a ayunar para que los vean que ayunan. Hay gente que ofrenda para que los vean que ofrendan. Hay gente que diezma tal vez para que los vean que diezma. Bendito el Señor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso es ser un cristiano de papel. Usted no está aquí para demostrar, aleluya, a los hombres que es cristiano. Usted está aquí para sentirse cristiano. Usted y yo estamos aquí para sentirnos adoradores, no para mostrar a la gente que somos adoradores. Bendito el Señor. Por eso Jesucristo los trata de hipócritas y les dice de frente: oh, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sabe que a Dios le interesa en lo que tu corazón tenga. A Dios le interesa lo que nuestro corazón posea, y en nuestro corazón debe estar la alabanza constante, debe estar la adoración al Señor. Y en ese entonces los escribas y fariseos no lo hacían, y por eso el Señor los condena, y por eso el Señor los regaña, y por eso el Señor se los dice. Es decir, que los escribas y fariseos eran unos cristianos de papel en la parte espiritual. En la parte espiritual eran cristianos de papel. Se espiritualizaban para que los vieran. Y lo acabamos de leer allí en la palabra. Ayunaban para que los vieran. Se paraban en las esquinas, lo leímos. Y en las sinagogas, y alzaban sus manos. Y eran esos cristianos que buscaban ser vistos de los hombres. Y eran esos que daban limosna y tocaban trompeta y decían: yo di tanto, yo di más que tú, yo pude ofrecer más, yo estuve más, yo tuve la posibilidad de dar más. Y empezaban a ser vistos de los hombres. En la parte espiritual, los escribas y fariseos eran cristianos de papel. Eran personas que desarrollaban un papel para que los vieran, para ser vistos. Aleluya, bendito el Señor. ¿Sabe algo, mi hermano? Déjeme decirle que Dios en esta hora no quiere cristianos de papel. Dios en este momento está haciendo un llamado a su iglesia, porque en estas circunstancias en que estamos, en este aislamiento social, es aquí donde Dios está viendo cuál es su verdadero adorador, quién es el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque hay gente, oh pastor, ¿usted por qué dice esto? Porque hay gente que a veces lee la Biblia cuando en el culto mandan a leer la Biblia. A veces oran cuando en el culto mandan a orar. A veces cantan es cuando en el culto dicen: vamos a cantar al Señor. Pero no debe ser así, porque nosotros no vivimos de culto en culto. El apóstol Pablo nos habla de que vuestro culto racional es algo acá interno, es algo acá en nuestra vida, es algo del corazón, es algo que debe salir fluido de nuestro constante vivir, de nuestro caminar, de nuestro mantenernos siempre en la presencia del Señor. Sabe que nuestra vida es de cristiano. No podemos hacer un papel de cristiano, no podemos hacer un papel de adoradores, no podemos hacer un papel de hijos de Dios. Tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que orar al Señor, tenemos que cantar al Señor. No cantar para que nos vean, no ofrendar para que nos vean,
no asistir a la iglesia para que nos vean, no arrodillarnos para que nos vean, no ayunar para que nos vean el rostro demudado, sino ayunar porque Él es el único que puede darnos la respuesta que necesitamos. Cuando ayunamos a su presencia es porque sabemos que Él tiene respuesta. Aleluya. Cuando oramos a su presencia es porque sabemos que Él tiene solución. No oramos para que nos vean orar, no alzamos las manos en los cultos para que nos vean alzar las manos en los cultos, porque espiritualmente, hablando en un sentido espiritual, los escribas y fariseos eran cristianos de papel. En la parte espiritual eran cristianos de papel. Ellos adoraban estar así en las plazas y haciendo. Y esto a Dios desagrada grandemente. ¿Sabe por qué? Porque Jehová pesa los espíritus, dice la palabra. Porque Jehová conoce el corazón. Porque Jehová conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Bendito el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar el segundo caso de cristianos de papel. Y este está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 12. Nos habla de una historia allí en la que el maestro llegó a un lugar. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 12 en adelante, dice que Jesús, unos días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Y dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Era un perfume especial. Y dijo uno de sus discípulos, y he aquí el segundo cristiano de papel. ¿Quién era? Judas Iscariote. Judas Iscariote, cristiano de papel. Y vamos a demostrarlo por la Biblia. Bendito el Señor. Y dijo uno de sus discípulos, dice la palabra de Dios, Judas Iscariote, hijo de Simón, y hace una aclaración, el que le había de entregar. Escuche, y mire lo que dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado este dinero a los pobres? Y aquí él simbolizó el estar preocupado por la pobreza de la gente. Aquí él hizo el papel de preocupado por hacer obra social. Aquí él hizo el papel de persona que tuviera en cuenta a los pobres. Aquí él hizo el papel de cristiano, un cristiano que le gustaba ayudar a los demás. Porque este perfume, en vez de haber sido tirado ahí al suelo, a los pies, ¿por qué no se hubiese vendido por 300 denarios, que equivaldrían a 300 días de trabajo? Recuerde que un día de trabajo era un denario, gloria al Señor, y 300 días de trabajo es una cantidad razonable. Estamos hablando de mucho dinero, y en aquel entonces también. Entonces él decía, porque esto no se dijo, no se usó para los pobres, porque esto no se pudo utilizar para bendecir a alguien, a muchas familias. ¿Cuántos hubiesen comido de este dinero? Miren dónde lo echaron. Y empezó a hablar Judas allí, y empezó a fingir y empezó a hacer un papel de preocupado por la pobreza de la gente, pero no lo era. La Biblia habla y lo dice claramente en el verso 6, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Bendito el nombre de Jesús. Entonces no quiero ahondarme en esta hora, no quiero profundizar en lo que significó el haber ungido los pies del Señor, ni en lo que el Señor le contesta y le dice que esta mujer ha preparado mi cuerpo para la sepultura. No quiero profundizarme en esto. Quiero volver acá a Judas en esta hora y ver y analizar lo que dijo, y analizar lo que hizo, y analizar lo que la Biblia me demuestra y me dice que esto lo dijo fue porque quería sustraerse ese dinero.
Oh, si hubieran echado esos 300 denarios, pensaba Judas. Oh, si los hubieran echado, lo vendíamos y lo echábamos en la bolsa. Oh, cuánta tajada me tocaría a mí, cuánto me podría meter yo aquí en mi saco, cuánto podría yo sacar, hubiese sido una buena tajada para mí. Ese era su pensamiento, mas sus palabras eran otras. Sus palabras eran de papel, aleluya. Era un papel de solidario que estaba haciendo, era un papel de obra social que él quería mostrar allí. Y decía: oh, este dinero pudo haber servido, este dinero pudo haber sido usado para la gente que lo necesita. Pero esa no era su intención, porque era un cristiano de papel. Es decir, que en la parte, Judas Iscariote era un cristiano de papel en la parte social. En la parte social. Él creía, hacía creer a la gente que estaba preocupado por la sociedad, preocupado por el hambre de la gente, preocupado por los pobres. Y recuerde que el evangelio del Señor era anunciado a los pobres. Eso era lo que Jesús le había mandado a decir a Juan el Bautista: vaya, dígale que las señales que ven, el evangelio es predicado a los pobres. Aleluya, bendito el Señor. Y entonces Judas quiso demostrar y quiso hacer ver que su interés por los pobres era el mismo que tenía su maestro, mas no era así. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero mostrarles en otro pasaje donde podemos mirar también que el maestro, aleluya, iba a ser vendido por Judas. Mateo capítulo 26 nos muestra esto y nos narra desde el versículo 14, nos narra un espacio allí en el que podemos analizar algo. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, y todavía estamos en este segundo caso de cristiano de papel. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Escuche lo que hizo. Y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Ustedes qué me dan si yo les traigo al maestro? Si yo les traigo al Señor que ustedes buscan, a ese que quieren encarcelar, a ese que quieren quitarle la vida, yo se los traigo. Pero él allá con los apóstoles y con el maestro no hacía verse así. Es decir, él allá, si el Señor los mandaba de 2 en 2, como en la misión de los 12, en la misión de los 70, y los envió de 2 en 2, vayan, no lleven alforja, no lleven nada, no lleven bordón, no lleven cintos, no lleven alimentos, vayan y prediquen la palabra, y les doy autoridad para que hollen serpientes, escorpiones, para que reprendan demonios y echen fuera y haya sanidades y milagros. Y ellos fueron, dice la Biblia. Y usted cree que entre esos que fueron no iba Judas, y también iba Judas, aleluya, bendito el Señor. Judas iba, y tal vez iba feliz, o tal vez ya tenía ciertos criterios equivocados en su mente. ¿Por qué? Porque era un cristiano de papel, hacía el papel de que oraba. Y tal vez Judas con su compañero oraba, y Judas acá tal vez no demostraba era otra cosa, y decía: sí, yo estoy con él, sí, vamos a orar por ese enfermo. Pero él acá de pronto decía: oh no, está muy feo, ese leproso yo no lo toco, no, pero voy a hacer aquí que oro por él. Y al desarrollar el papel de cristiano. Y yo sé que usted allí donde está, querido hermano, iglesia del Señor, usted entiende lo que este humilde servidor trata de decir en esta hora. Él desarrollaba el papel para que lo vieran allí, para que analizaran que él estaba con el maestro, para que analizaran y creyeran que él había entendido las enseñanzas de Jesús, mas no las había entendido, porque en la parte social era un cristiano de papel, aleluya, hacía un papel de cristiano. Porque cuando llegó allá donde los principales, Judas Iscariote, y les preguntó cuánto le darían, y le asignaron 30 piezas de plata, eso para él fue claro, entonces yo lo busco. 30 piezas de plata, listo. Y dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y esto me dice mucho, ese pequeño verso a mí me dice mucho. Y desde entonces, desde que le dijeron 30 piezas de plata, buscaba oportunidad para entregarle. Es decir, que cuando iban a orar o iban a entrar a una aldea, iba con el Señor
Y los apóstoles tal vez: Señor, y aquí no te quieren recibir. Señor, mira este enfermo, mira este ciego que viene detrás de nosotros. Oh Señor, llegamos aquí a este lugar. Oh, mira este gentío. Oh Señores, no tienen qué comer. Oh Señor, esto. Y tal vez Judas, sí, claro, sí, verdad, pero él tenía la mente en otra cosa. Él buscaba, dice la Biblia, oportunidad para entregarle. Y tal vez le decían, le preguntaban: Judas, ¿tú qué opinas? Mira ese menesteroso, vamos a orar por él, o el maestro va a sanarle. Sí, claro, vamos. Pero él no miraba eso, él miraba era: ¿dónde están los principales? ¿Dónde están los alguaciles? ¿Cuánto me demoraré en ir a buscarlos y traerlos? Porque aquí está bueno este momento. ¿O será que no, hay mucha gente, todavía no? Su pensamiento era otro, su pensamiento era buscar la oportunidad de entregar al maestro. Mas era un cristiano ahí en medio de los apóstoles, era un cristiano en medio de los discípulos, era un cristiano en medio de los seguidores, pero era un cristiano de papel. Desarrollaba el papel de cristiano, pero no era cristiano, porque buscaba oportunidad para entregar al maestro, del cual aprendía todo el tiempo. ¿Cuántos no aprendieron de las enseñanzas de Jesús? Aleluya. Y entre esos Judas, pero no, como él estaba interesado en otra cosa, como él estaba interesado en hacer otra cosa distinta. Y conocemos la historia y sabemos el día que lo llegó a buscar en el huerto de Getsemaní, y llegó por Jesús, y llegó con una turba, con palos, con antorchas, con piedras, gente, alguaciles, gente lista para llevarse al maestro, incluso con un beso. Con un beso lo entregó. Y Jesús se lo dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él simbolizó el beso que lo amaba, pero era un beso de papel, era un beso falso, era algo que simbolizaba algo muy triste, era algo que mostraba todo lo contrario a lo que él quería hacer ver. ¿Por qué? Porque él fingía lo que hacía. Judas era un hombre que, aunque estaba con el maestro, aunque había visto experiencia, había vivido experiencia, había estado cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, había estado cuando Jesús reprendió al viento y el mar, había estado cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, había estado cuando Jesús enderezó a la mujer encorvada, había estado cuando Jesús hizo milagros, prodigios, maravillas, sanidades, bendiciones. Pero él, en medio de todo eso, hacía el papel de que estaba con Jesús. Triste. Hoy en día en la iglesia hay hermanos que hacen el papel de obra social, y hacen el papel de ayudar a alguien, y hacen el papel de estar preocupados por alguien, y hacen el papel de colaborar, pero a veces lo hacen para que los vean. Y en estas circunstancias en las que estamos, en estos momentos, aquí donde nadie te puede ver, porque ahora mismo, a través de este medio digital, yo no puedo ver si tú estás orando, si tú estás de rodillas, si tú estás con tu mano alzada, si tú estás diciendo gloria a Dios. Yo no puedo ver cuál es tu actitud allí donde estás. Estamos muy distanciados, incluso cibernéticamente, digitalmente. Estamos muy distanciados en este momento. Gloria al Señor. Pero aleluya, aquí en estas horas, en estos días, en estos cultos a la distancia, en estos servicios digitales, en medio de estas plataformas digitales, en medio de esta situación de aislamiento, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto, que ya no podemos reunirnos, que ya nadie te puede ver que adoras. Aquí es donde Dios va a ver si tú le adoras. Oh, aleluya. Aquí es donde Dios va a ver quiénes son sus cristianos de poder, quiénes son sus hijos, quiénes son sus adoradores, quiénes son aquellos que son, aleluya, aquellos que han demostrado, que han entendido el evangelio, que hemos comprendido la magnitud de esta salvación. Por eso el apóstol dice: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Porque esto es grande, y esto no es para que nos vean, esto es para hacer, para vivirlo.
Esto es para desarrollar, esto es para movernos, esto es para ejecutar, esto es para sentirnos. Yo no quiero ser un cristiano de papel, yo quiero ser un cristiano de poder. Yo quiero sentirme cristiano, no que me vean como un cristiano nada más. Yo quiero sentirme, aleluya. Yo quiero que reflejemos al Señor a partir de esta mañana y comprendamos en el nombre del Maestro, en el nombre de Jesús, comprendamos este llamado de parte de Dios a su iglesia. Él no quiere una iglesia de papel, Él quiere una iglesia de poder. Bendito sea su nombre. Judas era un cristiano de papel. Hacía ver que le interesaban los pobres, pero no le interesaban. Hacía ver que le interesaba lo que el maestro hacía, pero no, buscaba oportunidad para entregarle. Y de hecho lo terminó haciendo. Y usted sabe la historia. Pero hay un tercer caso de cristianos de papel. Y está en el libro que registra los hechos de los apóstoles. Y vamos a mirar allí en el capítulo, finalizando el capítulo 4 de los hechos de los apóstoles. Del versículo 32 en adelante, me habla de que la iglesia tenía un movimiento y todas las cosas en común. Y empezaron a traer las heredades. Y empezaron, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que tenía. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y decían y predicaban por las calles, aleluya, y abundante gracia, dice la Biblia, era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades las vendían, escuche palabra de Dios, y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y la Biblia me habla de alguien, aleluya, que se llamaba José, quien los apóstoles le habían puesto Bernabé, y él tenía una heredad y la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo vendí mi lote, yo vendí mi terreno, yo vendí lo que tenía, tome aquí. Bendito el nombre de Jesús. Y había un movimiento económico, había un movimiento de colaboración. Dice la Biblia, ahí lo leímos al principio, y la multitud que había creído eran de un corazón y un alma. Oh, aleluya. Y entonces no había entre ellos necesitado, porque todas las cosas las tenían en común. No había quien pasara hambre, porque si aquí había más, le daban. Venga, porque todo esto es nuestro. Somos uno en el Señor. Bendito su nombre. Y había un movimiento especial. Pero aparecieron unos cristianos de papel. En medio de ese movimiento aparecieron unos cristianos de papel. Y yo me imagino que usted más o menos sabe a quién me referiré. ¿A quién me referiré? Tercer caso de cristianos de papel: Ananías y Zafira. La Biblia me muestra en Hechos capítulo 5. Ahí ya me empieza a mostrar. Pero, mire que comienza con un pero. ¿Por qué? Porque viene hablando de un movimiento, viene hablando de una bendición, viene hablando de algo especial, de que había solidaridad, había armonía, había un solo corazón, un alma, había compartir, había obra social allí. Gloria al Señor. Pero, hay un pero. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ¿qué hicieron? Vendieron una heredad. Y trayendo, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Entonces Ananías y Zafira, siendo pareja, vamos a vender una heredad y traemos. Y resulta que la vendió en, digamos, a hoy en día, un lote, 20 millones. Y dijo, pero yo no voy a dar 20 millones. Lo siento. Zafira, yo no voy a dar 20 millones. Yo tengo que dar menos.
y sustrajo y dijo, no, yo voy a dar 9 y me quedo con 11. Aleluya. Y sustrajo, dice la Biblia, del precio. Y cuando lo trajo a los pies de los apóstoles, dice la palabra de Dios, y me gustaría leerlo textualmente, dijo Pedro, enseguida le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Escuche palabra de Dios. Y sustrajeses del precio de la heredad. Oye, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nótese que Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dándome a entender este principio bíblico, que a Dios se le puede mentir, pero no se le puede engañar. Bendito el Señor. Oh, aleluya. Usted puede echar una mentira. Usted puede mentirle a Dios, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce y pesa los espíritus. Aleluya. Dios sabe quién eres tú, cómo piensas. Dice la Biblia que conocía los pensamientos de ellos cuando estaba en las sinagogas enseñando y conociendo los pensamientos de ellos. Aleluya, gloria al Señor. Sabe que Ananías vino y sustrajo y trajo el precio sustraído, y Pedro lo que le dice, oye, pero eso no era tuyo. Si tú querías quedarte con los 20 millones, te quedabas con los 20 millones y eso es tuyo. Si ibas a traer, ¿por qué tenías que sustraer? No era tuyo. Quedándose el lote contigo no te pertenecía. Ahora me llama la atención que Zafira también lo sabía, sabiéndolo su mujer. Por eso hay que tener cuidado de patrocinar, aplaudir las cosas malas dentro del hogar. Oh, bendito el Señor. Por eso en esta hora, hermano, necesitamos comprender. Y mire lo que pasó, y usted conoce el resto de la historia. Y Pedro le dice a Ananías, ahora vas a caer aquí por lo que hiciste, porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por cuanto a Dios usted puede echarle mentira, pero no lo va a engañar. Al hombre puede echarle mentira y también puede que le engañe. Usted puede engañar al ministro, usted puede engañar a la junta local, usted puede engañar incluso a su familia y hacer ver que usted es cristiano y es un cristiano de papel y hace y viene. Y usted puede pasar y dar su diezmo, pero no está echando completo. Y aquí engañé a la iglesia y lo hago ver y las hago ver que estoy diezmando y hago ver al ministro que estoy ofrendando, pero ahí va es una moneda de 500, y hago ver que estoy dando el diezmo, pero ahí va es un mochito, no lo doy completo. Usted puede mentir y engañar al hombre, pero a Dios no lo puede engañar. Bendito el Señor. A Dios no lo engaña nadie, aleluya, porque Dios conoce quiénes son sus hijos de papel y quiénes son sus hijos de poder. Así que Dios en esta hora no quiere hijos, no quiere cristianos de papel. Usted no tiene que hacer papel de cristiano, usted tiene que ser cristiano. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Ananías y Zafira llegaron haciendo el papel de colaboradores, de que también querían dar sus heredades y colaborar con la obra y poner a los pies de los apóstoles el dinero, pero habían sustraído y estaban haciendo el papel de que eran interesados en la obra social y estaban haciendo el papel en la parte económica, porque hay cristianos de papel en la parte económica. Alguien siempre se acercaba y decía, pastor, ¿dónde es que se echa el diezmo? Y desde la plataforma yo le decía, aquí amigo, aquí hermano, aquí. Y eso era todos los domingos. Y la gente venía a la hora de echar sus diezmos. Y ministro, y echaban los diezmos, pero llegaba él siempre, ministro, ¿dónde es que es los diezmos? Y ya él sabía, yo, amigo, aquí en el Alfolí. Y todos los domingos era, ministro, ¿dónde es que es el diezmo? Hasta que un día yo entendí, yo dije, lo que pasa es que él quiere que el ministro lo vea diezmar. Eso es. Él quiere que el ministro lo vea diezmar. Eso se llama ser un cristiano de papel.
hacer el papel de cristiano. Pero Dios no quiere cristianos de papel. ¿Sabe dónde está hoy ese que hacía eso? Está apartado. ¿Por qué? Por andar haciendo el papel de cristiano. Hay gente que desarrollan el papel dentro de la iglesia de líderes y desarrollan el papel de colaboradores. Y en la parte económica, como Ananías y Zafira, a veces quieren desarrollar el papel de que hacen economía, de que produce, de obra social, pero para ser vistos de los hombres. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque de palabras de boca del maestro, él mismo lo dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán su recompensa. La recompensa de Dios es para aquellos que seamos cristianos de poder. Bendito el nombre santo y glorioso de Jesús. Ananías cayó muerto, usted se sabe la historia. Y al rato, a las 3 horas, dice la Biblia que llegó Zafira. Sí, bueno, mi esposo trajo por aquí algo. Y Pedro le dice, y usted puede leer allá en su casa: ¿vendiste la heredad en tanto? Es decir, le dijo el precio: ¿vendiste en 11 millones? Sí, fue en 11. Mentira, eran 20. Entonces, como quien dice, Pedro descubrió que ella también estaba metida dentro de la situación, dentro del engaño, dentro de esa trifulca, dentro de ese movimiento allí, esa cortina, ese papelazo bien hecho de colaboradores con la obra. ¿Por qué tú conviniste en haber hecho esto? Sabes que no has mentido a los hombres sino a Dios. Ahora te va a pasar, he aquí a los pies tuyos los que acaban de enterrar a tu marido. Por lo tanto ahora te enterrarán a ti. Y dicho y hecho. Y cayó enseguida esta mujer, expiró. Y dice la Biblia, escuche palabra de Dios, la Biblia me muestra algo. Dice que el pueblo, dice, vino gran temor, dice el verso 11, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, la gente dijo: uy, entonces no podemos estar fingiendo. Entonces es delicado esto de estar fingiendo. Y aquí encuentro un principio bíblico, que es delicado. Esto que se está hablando en esta hora, esto que Dios está mandando en este momento, es delicadísimo. Esto no es de fingir, esto no es de hacer un papel ni un papelazo, esto no es de ser actores, esto no es de ser adoradores de micrófono, esto no es de ser músicos de plataforma. Este adorador tiene que ser en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que Dios busca que le adoren. Aleluya. Así que déjeme decirle que si usted pretende seguir como haciendo un papel, no lo haga, mi hermano, porque Dios busca otro tipo de personas. Dios vendrá por un pueblo, una iglesia inmaculada, una iglesia que esté en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Una iglesia que se mantenga en integridad y que no hagan los papeles de íntegros, sino que seamos íntegros. Oh, bendito el Señor. Y sabe que cualquiera diría: pero la iglesia Pedro fue fuerte, los apóstoles fueron fuertes, ¿y por qué pasó esto así? Pero no, el respaldo de Dios estuvo. Dice el verso 12: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y entonces dice: y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las puertas, para que tan solo la sombra de Pedro les sanase cuando pasara por allí. O sea que el Señor estuvo de acuerdo con lo que hizo Pedro. No era que habían sido duros, era que esto es delicado. Aleluya, mentirle a Dios es delicado. Mentirle a los hombres y engañarlos se puede. Usted puede engañar al ministro, usted puede engañar a quien quiera, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a pretender que puede engañar a Dios? A Dios no lo engaña nadie. Si usted va a adorarle, adórele en espíritu y en verdad. Si usted va a escribir un amén, si usted va a escribir aleluya, Dios me está hablando que
sea en espíritu y en verdad. Si usted va a decir gloria a Dios en un culto, que sea en espíritu y en verdad. Si usted va a levantar sus manos en una iglesia, la próxima vez que podamos estar juntos, aleluya, no es porque usted lo está viendo el de al lado, o porque el director del culto dijo pónganse en pie y adore, o alce sus manos, que sea que usted le nazca. Oh, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque si usted en esta hora nadie lo está viendo, ahí es donde Dios puede ver cuáles son sus verdaderos hijos. Porque tu Padre que ve en lo secreto, ¿dónde te recompensará? En público, en público. Bendito el nombre de Jesús. Así que hoy que nadie puede verte adorar, hoy es día de adorar. Hoy que nadie puede verte que caes de rodillas, hoy puedes caer de rodillas. Hoy que nadie puede verte que llevas el diezmo, tal vez si hoy llevas el diezmo te vea el celador, te vea el pastor, tal vez te abra el hermano de la iglesia, el templo, para que lleves tu ofrenda, tu diezmo. Hoy que nadie te puede ver, hoy que el único que te puede ver es el Señor. Hoy es donde Dios está viendo quién es su verdadero hijo, aleluya. Hoy es donde Jesucristo está viendo quiénes son los que son de papel y quiénes son los que son de poder. Es decir, los cristianos que de una manera u otra siempre han mantenido esa integridad y no hacemos el papel de cristianos, sino que somos cristianos. Usted ve a Pedro, que con todos los errores que tuvo, él llegó a los pies del Señor, él lloró amargamente. Jesucristo le perdonó y luego Pedro fue de enorme bendición. Pedro fue de enorme bendición, tanto que su sombra sanaba a los enfermos. Porque hoy en día en la iglesia, cuando se necesita orar por un enfermo, por un endemoniado, tienen que buscar al ministro, tienen que buscar a la junta local. ¿Y por qué? Si tú, joven que estás oyendo esto, tú también puedes ser un cristiano de poder. Tú también tienes la unción del Espíritu Santo. Tú también tienes una vida cristiana que llevar y que seguir adelante, aleluya. Tú también puedes ser usado por Dios. Tú también tienes dones, tienes talentos, eres una persona dotada por el Espíritu Santo. También Dios te puede usar a ti en esta hora, aleluya, para que tú seas a partir de esta hora un cristiano de poder, un cristiano lleno de la bendición de Dios, un cristiano que no hace las cosas para ser visto de los hombres, no hace el aseo para que te vea el ministro, no hace la obra social para que te vean y te aplaudan. No, lo haces porque de corazón te nace, porque no haces el papel de cristiano, sino que eres cristiano, porque un cristiano de papel es lo que Dios puede más aborrecer en estos momentos, aleluya. Es lo que Dios no le agrada. Bendito el nombre de Jesús. Sabe que yo quiero orar por alguien, porque Ananías y Zafira eran cristianos de papel en la parte económica, y trajeron para que los vieran y aportaron para que los vieran, pero les terminó yendo mal. Judas Iscariote era un cristiano de papel, aleluya, en la parte social, porque hacía ver que le interesaban los pobres, porque hacía ver que quería hacer una buena colaboración para la gente que pasaba necesidad, pero no era así. La Biblia dice que lo hacía y decía esto porque sustraía de la bolsa. Esa era su verdadera forma, ese era su verdadero yo. Los escribas y fariseos, que eran los mismos hipócritas en esa época, eran los cristianos de papel en la parte espiritual, porque oraban en las plazas, porque levantaban las manos en la sinagoga, porque ayunaban para que les vieran su rostro demudado. Oh, aleluya. Pero déjeme decirle que en esta hora los cristianos espirituales, económicos y sociales que en esta hora Dios quiere, no son de papel, son de poder, porque Dios necesita una iglesia llena de su poder, aleluya. Dios necesita una iglesia que en medio de esta dificultad mundial no seamos una iglesia que actúa, seamos una iglesia que se desarrolla en el poder del Señor, aleluya. No estés actuando, no estés haciendo el papel de adorador, sé un adorador. No estés haciendo el papel de colaborador, sé colaborador. No hagas el papel de arrodillarte a orar en la iglesia, arrodíllate de verdad a orar en la iglesia, aleluya. Si derramas una lágrima, que sea una lágrima para el Señor. Si sacas una alabanza, que sea para el Señor, no para que te vean, porque eso sería ser de papel. Mas Dios te quiere lleno de su poder, aleluya. Por eso en esta hora, oh gloria a su nombre, Dios hace una pregunta sencilla. ¿Cuántos de mis hijos en este momento
Son cristianos de poder. Necesitan de mi poder. Necesitan del poder de Dios. ¿Cuántos cristianos en este momento, cuántos hijos míos, dirá el Señor, necesitan de mi poder? Bendito sea su nombre, para dotarlo, para darle, para abastecerlo en esta hora. Vamos a orar y aquí vamos a incluir las necesidades. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en medio de su iglesia debe existir el adorador de poder. Debe existir el colaborador de poder. Debe existir el que ayuna para ser lleno del poder de Dios, no para que lo vea. Bendito el nombre de Jesús. Debe existir el aportador para recibir la bendición de Dios, no para que le vean. Bendito el Señor. Vamos a orar, porque Dios en esta hora, oh aleluya, Dios en esta hora busca cristianos de poder. ¿Eres tú un cristiano de poder en esta mañana, en este momento? ¿Eres tú ahí donde estás, ese que Dios está buscando? ¿O has estado haciendo el papel? Tenga mucho cuidado, hermano, de hacer el papel, porque Dios no vendrá por una iglesia de papel. Dios viene por una iglesia de poder, en el nombre del Señor, de poder. Soberano Señor Jesús, Dios poderoso, oh Padre celestial, tú eres bueno, tú eres bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Oh Dios de la gloria, soberano Rey, en medio de esta situación, en medio de esta adversidad, Señor, te clamamos, te pedimos, Dios, por tu presencia en todo tiempo para con su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Padre, glorifícate, derrámate y recibe la verdadera adoración de tus hijos, de tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo.